Paz de Cristo, hermanos. Como estamos en esta hermosa noche, esta hermosa tarde. Bendecidos, amén. Estamos bendecidos en Cristo Jesús. Estamos gozosos también en esa esperanza que ese canto, Ciudad de Dios, pues nos recuerda. Y pues lo que había mencionado nuestra hermana Elizabeth también en su agradecimiento y petición, pues eso es uno de los temas que vamos a ver en esta noche. Y eso es que pues, cuando mencionó a Efesios 1, que dice que hemos recibido todos los regalos celestiales, hemos recibido una posición celestial y que eso debe de ser de ánimo, pues en esta noche veremos ese mismo tema. Y pues creo que estaba viendo mis notas o algo, porque es exactamente lo que vamos a ver en esta noche. Pero les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 10. Perdón, del 6 al 9. Del 6 al 9 y vamos a comenzar del 1 para recordar lo que hemos visto. Entonces vamos a leer Gálatas 5, 1 al 9, con el énfasis siendo en esta noche del versículo 5 al 9. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor, en esta noche para alabar tu santo nombre, glorificarte mediante y a través de cantos, himnos, peticiones y agradecimientos. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que está aquí en esta noche para alabarte, Señor, para escuchar de tu palabra, para poder crecer y ser alimentado, santificado a través y mediante de tu verdad, Señor. Te pedimos que en este momento y en esta noche esta enseñanza, Señor, no sean mis palabras, propias palabras, instruyendo, Señor, a la congregación, enseñando, Señor, pero que sea tu Espíritu quien guía, Señor, en esta noche y en cada momento, Señor, que podamos ser atentos, Señor, estar atentos a tu palabra y ser guiados mediante la oración y la palabra, Señor, que es tu verdad, nuestra guía. Que nunca nos apartemos, Señor, que no nos distraigamos, Señor, por ciertas cosas, Señor, pero que siempre estemos aferrados a tu verdad, guiados, Señor, por tu Espíritu, sometidos, Señor, a tu presencia, Señor, en cada momento, para que, Señor, tú seas exaltado sobre todo, sobre todas las cosas, para que cuando los incrédulos, Señor, los que no creen, nos vean, Señor, puedan exaltar a Cristo juntamente con nosotros, en ver, Señor, tu buena conducta a través de nosotros, en ver tu gracia y tu bondad y tu paz que existe y existe siempre en nosotros, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos el honor y la gloria que es tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y en esta noche tenemos este hermoso estudio que continuamos. Y este estudio, pues estamos entrando habíamos sobrepasado ciertos aspectos de esta porción. Habíamos leído los versículos 1 al 13, porque todo está pues junto y sabemos que todo va junto porque está en un mismo capítulo. Pero hay varios aspectos y varios puntos, entendiendo que este es el corazón de esta carta de Gálatas. El capítulo 5, hermanos, es lo que detalla el llamado del creyente, el poder del Espíritu dentro del creyente, nuestro llamado como hijos de Dios y, hermanos, una esperanza por lo cual todo viene, hermanos. Tenemos una esperanza por lo cual
como hijos de Dios, ahora podemos desear buscar más del Señor día tras día, podemos desear y podemos someternos a Dios a través de esta esperanza, de este regalo de la gracia, de la salvación. Podemos buscar, podemos entregarnos a Él porque ya somos suyos. Y comienza, hermanos, con esa posición de reconocer que como hijos de Dios somos de Dios, somos de Cristo, y es por esa razón que ahora podemos obrar, podemos vivir por Él, podemos buscar más de Él. No es el medio por el cual venimos a Él o llegamos a la salvación, sino que es a través de que Dios nos revela, Dios nos toca el corazón, como dice en Efesios capítulo 5, si no estoy equivocado, que dice: levántate de entre los muertos y Cristo resplandecerá o te dará vida. Y entonces dice que con las palabras de Dios, Dios mismo dice: levántate de entre los muertos, significando que es el poder de las palabras y la palabra de Dios para levantar el que está muerto. Y cuando uno se despierta o uno se levanta entre los muertos, Cristo puede resplandecer en nuestros ojos y lo podemos ver plenamente como Señor y Salvador. Así es que la palabra de Dios nos demuestra desde el principio, nos demuestra en los evangelios, en el evangelio único de Cristo, que la salvación es mediante la fe. Y en esta noche vamos a ver algo tan importante, hermanos, por lo cual hay otro debate muy, muy grande dentro de la iglesia, por lo cual, hermanos, jamás y nunca debe de haber división en la iglesia, porque la división no es de Dios. Dios nos ha llamado a estar unidos por una misma causa. ¿Y qué es la causa? Proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces hay muchas discusiones, es real, y hay muchas perspectivas, pero la palabra, hermanos, es clara, porque muchos dicen: ¿cómo uno es salvo? ¿Mediante la fe o mediante las obras, o mediante la fe y obras? ¿Cuál es? Hay tres opciones que el mundo y la iglesia discute: el que es fe, el que es por obras y el que es por fe y obras. Pero en esta noche vamos a aclarar eso, porque la palabra, como ya he mencionado, es clara y Cristo no se reitera y se contradice. Cristo dice solamente y únicamente una cosa: así como Abraham fue salvo, así como todo creyente viene a Cristo, así como Pedro declaró en el concilio en Jerusalén en Hechos 15, que es solamente mediante la fe. Y eso es lo que vamos a ver, pero también, hermanos, vamos a ver dónde se encuentran ahora las obras, o dónde se encuentra la obra si la salvación es mediante la fe. ¿Dónde ponemos las obras? ¿Dónde se encuentran en esa imagen de salvación esas obras? También vamos a ver, hermanos, 4 puntos, y pues no sé si vamos a llegar a todas porque hay mucha información, pero son 4 puntos que quiero que pues estemos atentos a buscar esa respuesta. Y esos 4 puntos son preguntas y también pues declaraciones. Y esos 4 puntos el primer punto es: ¿cuál es la seguridad de la esperanza del creyente? ¿Cuál es nuestra seguridad que tenemos como fortísimo consuelo en el alma, para reconocer que hay una seguridad de esperanza en cada uno de nosotros? La segunda pregunta o el segundo punto es la fe que se revela en amor. Es decir, las obras de la fe, cómo se revelan y cómo es que nos conducimos mediante habiendo recibido la salvación. Y aquí es ese segundo punto: la fe que se revela en amor. Así es como se revela la fe. ¿En qué? En amor. El tercer punto es: ¿quién les estorba la carrera? ¿Quién nos impide para seguir aferrados a Cristo? El hombre, nosotros mismos, el pecado, o lo que muchos decimos, pues Satanás, que es Satanás. Pero sobre todas las cosas es una sola pregunta: ¿quién les estorba la carrera? Y el cuarto punto es: un poco contamina todo. Un poco de algo malo puede contaminar todo el aspecto de una cosa que es pura. Es decir, que si hay verdad mezclada con mentira, no es verdad y mentira, es plenamente mentira.
No porque la verdad sea mentira, sino porque si alguien añadie una mentira a la verdad, todo el mensaje tiene que ser rechazado. ¿De qué forma? En la forma en la cual hay invalidez en esas personas. Porque el que cree en Cristo, el que se aferra a su palabra, no va a estar mezclando falsedades con realidades. Y eso es el problema grande de este tiempo, de la iglesia de Galacia, y es el problema constante y continuo de la iglesia de hoy. Y eso, hermanos, no terminará. Siempre va a haber maestros, pastores que pues mezclan muchas cosas, mezclan opiniones con la verdad. Pero, hermanos, nosotros somos llamados a aferrarnos completamente a la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, no es lo que yo les digo que es sana doctrina. Y tenemos que aprender eso también. Lo que yo digo, hermanos, no es sana doctrina. Es lo que la palabra declara que es sana doctrina. Eso, hermanos, es sana doctrina. Y como hermanos, como pastores, como maestros, somos llamados a declarar esa sana doctrina, igual como se encuentra en su palabra. Porque el mensaje de todo esto y la consumación de toda esta carta es que no hay otro evangelio. No hay varios evangelios. No es por gracia y luego por obras. No es Cristo y añadiendo a Cristo la circuncisión y otras cosas. No es por dos cosas. No es por gracia y luego por la ley. Es solamente por Cristo Jesús, quien vino desde el cielo, se entregó con una vida perfecta, murió y resucitó plenamente y perfectamente y descendió al cielo, que consumió toda la obra perfecta para nosotros, ascendió, y cumplió toda la obra perfecta para nosotros. Por lo cual ahora nosotros obramos, deseamos y le alabamos a ese Dios quien es poderoso para salvar. Amén. Así, hermanos, entramos al primer punto. ¿Cuál es la seguridad de la esperanza del creyente? Habíamos visto al comienzo de este capítulo que dice, estad pues firmes en la libertad. Y vimos que la libertad es que ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Somos hijos de Dios, por lo cual Dios no se puede contradecir ni rechazar a sí mismo. Es decir, que el que tiene el Espíritu, como dice Efesios, tiene las arras de la garantía de la esperanza, del día de gloria. Es una arra, es una garantía, es como un anillo de compromiso, es un sello permanente que Dios otorga, por lo cual Cristo no una vez, no dos veces, no tres veces, cuatro, cinco, sino más de 6 veces reitera el mismo, que dice que el que cree en Él tendrá vida eterna, tendrá vida en abundancia, tendrá vida en verdad. Y que dice que cuando venga el Consolador les recordará de mis mandamientos, de mis palabras, y nunca os dejará. Esas son declaraciones de Cristo. Que Cristo diga que el que está en su mano nadie los puede arrebatar, es lo que todo el mensaje para el creyente dentro de la gracia debe de comprender. El evangelio único es que uno puede ver la justificación de un pecador mediante la obra perfecta de Cristo. Hermanos, es importante entender que hay tanta seguridad en lo que la palabra nos demuestra, porque aquí nos dice cuál es, y aquí es una pregunta que yo escribí para que podamos entender, ¿cuál es la seguridad de la esperanza del creyente? Versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En un solo versículo, aunque ya se ha repetido, y hermanos, nos hemos olvidado, incluso cuando uno da estudios, a veces se olvida de los otros capítulos, cuando uno está enseñando en la forma hermenéutica, la forma en el cual uno estudia libro por libro, pues es tanta información que a veces se olvida muy pronto. Incluso de cualquier forma que se enseña, nos olvidamos muy pronto por estar desenfocados. Estas reglas, estas declaraciones, estos patrones del evangelio. Y aquí dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
Aquí Pablo comienza con una distinción y así comienza diciendo, pues nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Es una pregunta también para poder contestar, ¿quién eres usted? ¿Y quién es tú? ¿Y quién soy yo como hijos de Dios? ¿Cuál es mi posición delante del trono de Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve el Padre? ¿Cómo me ve Cristo? La palabra nos demuestra que para Dios estamos espiritualmente glorificados. El hombre renovado del interior fue justificado, dice Romanos 6, por lo cual fue sepultado con Cristo y resucitó juntamente con él para vida. Y si Cristo ya no vuelve a la tumba, ¿cómo es que los seguidores y los que tienen el Espíritu podrán regresar a la tumba? La palabra es clara que Cristo ya no puede morir. Murió una sola vez y resucitó y ascendió y ahora está a la diestra del Padre. De esa misma manera dice, juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Dice, ahora yo no vivo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que el hombre viejo ha muerto, aunque hay señales, aunque se encuentra ciertos aspectos del hombre viejo porque vivimos en la carne, no es decir que no hemos sido redimidos. Y eso es donde también tenemos que aclarar y entender, porque nosotros fallamos diariamente. Eso es un hecho, hermanos, que vamos a fallar. ¿Y quién es perfecto? Nadie. Pero en ver que nosotros pecamos o caemos o fallamos, diariamente, no significa que el hombre interior no es renovado, porque hay una huella o hay una muestra de que el hombre interior ha sido renovado, ha sido regenerado, ha sido transformado, ha sido salvado y ha sido purificado. Y eso es que tenemos el Espíritu Santo para sentir convicción, para buscar de Dios, para anhelar las cosas que le agradan a Él. Eso es la señal de que el Espíritu mora en el creyente, no en el que fallamos, que dice pues quizás no es creyente, sino en que buscamos de Dios. Porque ninguna persona puede adorar a Dios perfectamente, pero no es el llamado del creyente ser perfecto, porque Dios conoce nuestra condición. El llamado del creyente es tener fe en Cristo y no desligarse de Él, porque por medio de Cristo el creyente es justificado delante de Dios. Y esa es la razón, hermanos, que diariamente nos levantamos y buscamos del Señor, deseamos más de Él, porque Él es el que nos ha justificado para poder obrar por Él en el amor que Él nos dio en esa cruz. Entonces nosotros, dice Pablo, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza. Aquí Pablo está haciendo esa gran distinción. Él está diciendo a los creyentes, si ustedes quieren estar bajo ese liderazgo, les diré una cosa. Ellos guardan la esperanza por algo que no les llevará a la esperanza. Ellos no tendrán un día de gloria en reemplazar a Cristo, en alterar las palabras de Cristo, las palabras de la palabra de Dios. Pero dice, pero si quieren estar alineados a Cristo como nosotros, pues nosotros, así es como nos alineamos a Cristo Jesús. Pues nosotros que confiamos plenamente en la obra de Cristo, ¿cómo se aguarda esa esperanza? Por el Espíritu. Aguardamos por fe. Es decir, que el Espíritu que mora en cada uno de nosotros ahora nos permite a tener y permanecer en esa fe en Cristo Jesús. Esa fe es lo que nos ha traído también a Cristo, en creer que Cristo es el único camino, manera al Padre. Tenemos esa fe que nos justifica, porque dice la palabra que por el justo, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Y por qué dice eso, hermanos?
porque hay justos que viven fielmente a Dios. Muchos lo interpretamos de esa forma. Pero ser el justo que vive por la fe y que por la fe vive es algo, es una declaración, es una imagen de la salvación de Dios, que el que tiene fe, el que confía en Jehová, el que confía en Dios, es justificado. Pero no es justificado porque tiene fe en sí mismo, porque él decidió tener fe, sino que esa fe, hermanos, es en él, en las promesas de Dios. Fue en las promesas de Dios. Y en el Antiguo Testamento es obvio que Cristo no había venido al mundo todavía, pero esa profecía, esa declaración se encuentra allí para declarar que el que confiaba en las promesas de Dios, no por sus obras aún bajo de la ley, sino por la fe viviría, obtendría vida eterna. Y eso, hermanos, se cumplió en Cristo, quien es el justo y el quien justifica, y el que justifica, perdón. Por lo cual nosotros, teniendo fe en Él, ahora somos justificados, y por esa justificación somos, como dice Isaías 53, sanados de toda herida y dolencia. Es decir, que ahora tenemos paz con el Padre, donde había ira y contención y una condenación sobre nuestras cabezas. Ahora no hay ira, ahora hay paz con nuestro Dios eterno, y eso es la promesa que Él nos da. Dice aquí también, por el Espíritu aguardamos por fe. Es decir, que la fe no comienza en mí ni en mis deseos, sino que comienza a través de ¿quién? Del Espíritu, en el cual aguardamos a través del Espíritu. Es un proceso. El Espíritu, y el Espíritu produce fe. Y la fe en Él me justifica en Cristo, y por esa razón tengo una esperanza de vida eterna. Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la acción? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo, por lo cual nos une al cuerpo de Cristo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, si no fue suficiente que fuimos bautizados mediante el Espíritu Santo cuando venimos a Él mediante la fe, dice una vez más al terminar el versículo 13, aquí en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos. ¿Y quiénes somos todos? Todos son los hijos de Dios. ¿Todos son quién? Los que Pablo aquí dice: pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe. Ese todos es la misma palabra que Pablo usa aquí cuando dice: pues nosotros. ¿Quiénes son? Los que plenamente por fe creen en Cristo Jesús. No para la izquierda, no para la derecha, pero que ven a Cristo crucificado por nuestros pecados y entendemos el significado de esa cruz. Entendemos el significado de la obra que Él ha hecho, que Él tomó nuestros pecados. Y entonces dice: y a todos se nos dio a beber, a tomar, a tener como nutrición, como una agua que fluye, que es constante, que no se desvanece, aparte de ser bautizados mediante el Espíritu y por el Espíritu, en un solo Espíritu. Dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, que cuando uno viene a Cristo, es por medio del Espíritu. El Espíritu es el quien obra, y no solamente obra, sino que el Espíritu nos toma y nos guarda, nos pone en la posición dentro de la gracia. Lo que Romanos 5 dice que estamos puestos firmes ¿en qué?
estamos puestos firmes en Cristo por medio de la gracia en el cual estamos, la gracia en el cual nos encontramos. Gálatas 4:6, Pablo repite y dice, y por cuanto sois hijos. Es decir, si tú quieres ser parte de nosotros en estar y aferrarnos, a estar aferrados, a Cristo Jesús, no a sistemas religiosos, no a falsedad con verdad, a la única verdad que existe, dice aquí también en Gálatas 4:6, para declarar el poder del Espíritu Santo quien mora en nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿dónde se encuentra el Espíritu del Hijo? El Espíritu de Cristo en nosotros, en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Es una declaración, hermanos. Así que ya no eres esclavo. Éramos esclavos y ahora somos libres. Por lo cual Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Y aquí dice, así que ya no eres esclavo. ¿Quieres saber si no eres esclavo? Si tienes el Espíritu, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, puedes clamar al Padre y buscar de Él en cada momento. En angustia o cuando pecamos, podemos venir a Él. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y un hijo no puede ser esclavo. No se puede mezclar. No podemos ser esclavo en un día y hijo en otro. O somos esclavos plenamente, completamente, o somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esas son declaraciones que no solamente tengo el Espíritu de Dios morando en mí para guiarme, porque yo mismo no me puedo guiar, ni yo mismo puedo llegar a la eternidad, a la gloria, sino que el Espíritu es el que obra en mí para ponerme en la posición nueva en Cristo para poder ahora llegar a la eternidad, a la gloria. Y mientras que era esclavo, Dios me dio vida, y ahora no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, hay más. También somos herederos de Dios por medio de Cristo. Por lo cual a través de la fe recibimos herencia juntamente con Cristo, hermanos, y somos encontrados en Él. Primera de Tesalonicenses 5:7 dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, ahí está la palabra otra vez, nosotros, distinción. Si tú eres creyente, no puedes estar confundido si eres parte del mundo o si eres hijo de Dios. Porque cuando nosotros vivimos como hijos de Dios, no estamos viendo a nosotros mismos, estamos confiando en Cristo. Dice aquí, pues los que duermen, Primera de Tesalonicenses 5:7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Los que se emborrachan, los que viven en el pecado, viven en el pecado, y por noche se pecan, y ahí es donde viven, ahí es donde moran, ahí es donde existen. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, que somos de luz, que dice en Juan 1, que la luz resplandió y nadie la puede apagar, nadie la puede esconder, nadie la puede ser, o nadie es más fuerte que esa luz que resplandece. Porque así, con el poder que resplandece esa luz, es de la misma forma, hermanos, que en Génesis 1, cuando habla de la luz, dice, y Dios dijo, Dios dijo que existiera la luz o viniera la luz. ¿Y qué pasó? Resplandeció la luz. Y luego dice que formó el sol y la luna. Entonces esa primera luz no era el sol y la luna. Resplandecer a luz es de su obra, lo que Él está haciendo, lo que Él está obrando, el poder de una luz que no se puede apagar. Y esa misma luz es donde nos encontramos, hermanos. No vivimos de noche.
No somos de la noche, somos ¿de qué? Del día. Y si somos del día, es decir, si tenemos la salvación, si tenemos el Espíritu morando en nuestros corazones, si podemos clamarle Abba Padre a nuestro Dios Todopoderoso que nos escucha como sus hijos, entonces ese es el resultado. Seamos sobrios. Aquí es donde se encuentran las obras y vamos a llegar al segundo versículo en un momento para describir esto, pero más quiero que entendamos que incluso aquí en Primera de Tesalonicenses y en toda la palabra podemos ver que las obras y el llamado para vivir plenamente para Dios, para Cristo, dentro de la gracia, no comienza con ser sobrios y así llegamos y así recibimos el Espíritu, sino que tenemos el Espíritu morando en nosotros, vivimos ahora por fe y por esa razón seamos sobrios. Es el resultado por nuestra posición nueva, no para alcanzar una posición nueva. Estamos en esa posición, por lo cual si nos encontramos plenamente en Cristo, ¿quién vive en nosotros? Cristo. Quien debe de ser exaltado mediante nuestras obras, mediante nuestra mente, mediante nuestras acciones, Cristo Jesús. Y eso es el resultado, hermanos, de la salvación, de desear ahora, de poder desear ahora, buscar y estar sometidos a Él en cada momento. Dice aquí, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza. Ahora tenemos vestidura nueva, hermanos. Habiéndonos vestido con la coraza ¿de qué? De fe y de amor. Los mismos puntos que estamos viendo aquí en Gálatas 5, 6. Dice, coraza de fe hemos sido vestidos. Hemos vestido por el amor y con la esperanza de salvación. ¿Cómo qué? Como el casco, como yelmo, como nuestra armadura de nuestra cabeza, que cuando viene el enemigo para atacar y decir, no vas a llegar. ¿Qué dice Romanos 8? Mas no hay condenación. Mas ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, el mensaje del domingo que nos dio el hermano, nuestro pastor Luis, es uno tan impactante cuando podemos comprender todo lo que Pablo está diciendo, está dando esos pasos. Dice, si no es la enfermedad, ¿qué nos puede separar? La muerte quizás nos puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte, si la muerte no nos puede separar, ¿qué más? Y nos añadía una lista Pablo y uno por uno nos declara y nos demuestra que Cristo nos salvó cuando estábamos muertos. Ahora que Él vive, cuanto más estamos en Él, guardados en Él. Dice ni la vida ni la muerte, y dice ni aún ángeles. Si un ángel viene e intentara, no puede. Las potestades, que es demonios, referente a los demonios o a los espíritus que se encuentran en la tierra, incluso nada de eso puede. Dice ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto que es lo más profundo de un universo que los científicos dicen que sigue expandiendo, es infinito, se puede describir así, prácticamente infinito. Y dice ni lo alto, es decir, nada en el universo completo, nada en los cielos nos puede separar del amor de Cristo, ni lo profundo, ni lo más bajo de la tierra, ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, esas son declaraciones. Entonces el casco, el yelmo es ¿qué? La esperanza de la salvación. ¿Y qué dice Pablo? Dice pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Tenemos el yelmo para proteger nuestra mente de los ataques que dicen tú no eres suficiente para llegar. Y eso es una verdad. Yo no soy lo suficiente, pero Cristo sí. Porque Cristo me ha dado esa vida eterna. Dice, porque no nos ha puesto, 1 Tesalonicenses 5, y eso es la esperanza, hermanos. El Espíritu y la fe son lo que permite que tengamos esa esperanza. Si la fe no está puesta firme en Cristo y está mezclada con cosas, va a haber dudas.
Y por esa razón vamos a estar de una forma, aunque no lo creamos, desligados de Cristo, desligados del evangelio que nos fue predicado en un tiempo, que Cristo salva y aceptamos, pero después de tiempo, ¿qué pasa? Nos alineamos y nos aferramos a la sistema religiosa en vez de mantenernos firmes que Cristo es el que me salvó y nadie ni nada más. Dice aquí, 1 Tesalonicenses 5, esto es lo que nosotros recibimos como hijos de Dios mediante Cristo Jesús. Dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, ¿de quién habla? Es como que se repite Pablo y lo pasamos por alto. ¿Qué dice aquí? Pues porque no nos ha puesto una posición. ¿Y quién nos ha puesto ahí? ¿Cómo me conducto? ¿Cómo me condujo yo en mi vida? ¿Quién? Dios. Porque no nos ha puesto Dios. Dios es el que nos pone en la posición de gracia y de seguridad. No yo. No el que me dice que estoy seguro o que no estoy seguro. No mi propia mente. Salmo 96 nos dice, el salmista dice, cuando sentía que mi pie resbalaba, ¿qué dice? Jehová, el Señor, ¿qué dice? Sostenía firme. Cuando yo sentía que me resbalaba. ¿Y qué dice? Cuando yo sentía un sentimiento de sentir que no vamos a llegar. Pero ¿quién es el que nos sostiene? Yo mismo me levanté. ¿Qué dice el salmista? Mas Dios me levanta y me mantiene firme sobre esa roca. Segundo de Timoteo capítulo 2 también dice que cuando nosotros somos infieles, resbalando, Él es fiel para los suyos. Y aquí dice la misma cosa. Versículo 9, 1 Tesalonicenses 5, porque no nos ha puesto Dios para ira. Imagínense cuán grande declaración está hablando aquí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No fuimos puestos por Dios para ira. La ira se encontraba sobre nosotros. La ira se encuentra, ese día de juicio que viene pronto, se encuentra sobre todo humano que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero dice que el creyente, quien tiene el Espíritu Santo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y luego dice, por lo cual, en conclusión, en fin, por lo cual, si no somos para ira, sino destinados para gloria, que dice, animaos unos a otros. Eso es nuestro llamado. Animemos a los creyentes. No causemos que dudemos, no de nosotros mismos. Yo dudo de mí mismo que yo llegaré, llegue. No causemos que dudemos de Cristo y de su obra. Dice, por lo cual, el fin de que no somos para ira, sino para justicia, para gloria, para el día de Cristo, para el día de salvación. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El llamado y el propósito de la iglesia es animar al creyente a seguir firme en Cristo Jesús y recordarle de esa gloria que nos espera. Es por esa razón, hermanos, que caminamos firmes en el Señor.
no para llegar a la salvación que no es mía, pero porque Dios me ha otorgado algo que no es mío. Y eso es lo que describió en el último capítulo, en el capítulo 4, Pablo, cuando distingue el Jerusalén de arriba con la Jerusalén terrenal, el monte Sinaí con Sara. ¿Qué dice? El monte Sinaí es el que busca la salvación por sus propios medios. Pero Sara, la Jerusalén verdadera, la salvación de Dios, ¿viene de dónde? De arriba. Y entra en mí y me transforma. Y no me transforma y luego se va. Transforma y permanece en mí para declarar que Dios me escogió para su propósito. Eso es la razón también que se encuentra una y otra vez ese tema de ser escogidos. ¿Cómo comenzó esta carta, Pablo? Dice en Gálatas 1, dice, cuando Dios me llamó, ¿cuándo? En rumbo a Damasco. No dice eso. Dice, cuando Dios me apartó en el vientre de mi madre. ¿Para qué? Para que en el momento cuando iba en rumbo a Damasco, Cristo se revelara a él y él recibiera la salvación. Porque Dios escogió a Pablo, así como Dios escogió a los apóstoles. ¿Quién escogió a los discípulos? ¿Los discípulos escogieron a Cristo o Cristo a los discípulos? Cristo a los discípulos. ¿Quién escogió a los profetas? ¿Los profetas buscaron de Dios o Jehová vino y escogió? ¿Quién elige el sumo sacerdote que entraba al templo? Una posición santa que fue escogido por medio de lo que Dios había puesto, por medio de los sacerdotes. Pero esa posición del sumo sacerdote, ya una vez sumo sacerdote, no había otra vida. La vida del que fue llamado para esa posición importante para entrar al lugar santísimo cada año fue una posición hasta que muriera. Por esa razón, el autor de Hebreos dice que hay sacerdotes que día tras día ofrecen sacrificios, ofrendas que nunca pueden limpiar los pecados. Dice en el orden de Melquisedec, de un rey y sacerdote del libro de Génesis, nos demuestra esa autoridad, esa posición. Nos demuestra que el sumo sacerdote que fue escogido era para esa posición que no se quita, no se mueve. Pero al fin del tiempo nos revela la palabra que el sumo sacerdote es ¿quién? Cristo Jesús. Y la ofrenda perfecta que ese sumo sacerdote ofrenda es ¿quién? Es Cristo Jesús también. Entonces las posiciones de la palabra de Dios que nos demuestra los profetas, los discípulos y los apóstoles fueron llamados ¿por quién? Por Dios, no por el hombre, sino que Dios los llamó para ese propósito y no dejaron esa posición. ¿Cuántos profetas salieron de su posición? Ningún profeta salió de su posición. Todos los profetas o murieron o fueron ejecutados por un Mesías que ni habían visto. Cuanto más nosotros se encuentra esa posición, ya que el Mesías Cristo Jesús ha venido y ha ascendido y está a la diestra del Padre en victoria. Entonces aquí podemos ver muy claro, y la conclusión para esto es que el que es de Cristo es un hijo transformado y revestido a tener vestidura nueva. Y el que tiene esa vestidura nueva y ese yelmo y esa coraza de fe y de amor, en esa vestidura nueva, animémonos unos a otros en el Señor, porque hay una esperanza de justicia que nos espera. Hay una garantía de una salvación que quizás no podamos ver, pero por fe seguimos sabiendo lo que Dios ha hecho. El propósito, hermanos, del capítulo 11 y 12 de Hebreos es hablar de los hombres y las mujeres de la fe.
y demostrar que ellos vivieron por fe, no viendo las cosas prometidas, pero vivieron por fe, porque sabían lo que les esperaba. Había una esperanza plena. Ellos no eran ciegos. Y la fe del mundo, la fe que se encuentra ahorita en la iglesia es una fe ciega. ¿Por qué? Porque la fe de la iglesia hoy en día es una que causa que dudemos de Cristo el mismo y de su obra. Y eso es una fe ciega. Pero cuando reconocemos lo que Cristo ha hecho, ¿qué dice el autor de Hebreos también en Hebreos 13? Dice que estemos enfocados en Cristo, el consumador y autor y consumador de nuestra ¿qué? De nuestra fe. Él mismo es el autor de nuestra fe. Esa misma fe que tuvo Abraham, que tuvo Jacobo, que tuvieron los profetas, que tuvo Ruth, que tuvo Moisés, que tuvieron los discípulos, los apóstoles, que tuvieron todos los creyentes que murieron en los primeros siglos por Cristo Jesús, porque tenían un testimonio seguro, dice 2 de Pedro 1. Tenemos un testimonio más, el testimonio dice más seguro de cualquier otro testimonio que pueda existir, dice Pedro, en el cual nosotros vimos a Cristo en la tierra, lo vimos en su estado resucitado, por lo cual estaban dispuestos a ¿qué? A morir por Él, porque sabían en quién creían. ¿Nosotros sabemos en quién creemos o dudamos de Él? Dudamos de su promesa. Es por fe, hermanos, únicamente así como Dios lo estableció. Porque en Gálatas 3:6 también dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Obró, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así como el cumplimiento de esta promesa es que el que tiene fe en Cristo Jesús es justificado. ¿Por qué? Porque Cristo es el justo y el que justifica. Él es el perfecto. Él es el cordero sin mancha ni arruga que se entregó por nosotros. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar, es decir, diciéndonos antemano, antes de que Cristo viniera, diciéndonos antemano, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso nuestra fe para venir a Dios es obra de ¿quién? De Dios. Y sabemos esto porque usan la palabra griega aquí, una palabra singular. Porque si fueran múltiples cosas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice ahí, es don de Dios. Todo el paquete de la gracia que nos salva mediante la fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y anotemos esto, hermanos, que cuando vemos estas palabras de la gracia que vino al mundo, como dice Tito, la gracia vino al mundo, es decir, Cristo vino, la salvación, la vida prometida vino al mundo para el que creyere en Él, no muera, mas tenga vida eterna. No lo dijo por casualidad, no lo dijo para añadir algo después de lo que Cristo declaró, lo dijo para aceptar lo que Él mismo dijo, que no es condenado, mas tiene vida eterna. Esas son las palabras de Cristo Jesús.
El que es hijo de Dios vive ahora obrando por o a través del amor, que es el resultado a fin de haber alcanzado la salvación por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y es por esa razón que después de hablar de la ira en Primera de Tesalonicenses, dice al terminar en el versículo 11, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Eso es el fin de la salvación y de nuestro llamado como hijos y como el cuerpo de Cristo. Es de animarnos y de cuidarnos, de edificarnos mediante la palabra pura, de su palabra que nos declara su grandeza. Porque cuántas veces declaramos sobre su grandeza, pero luego dudamos de Él. Si dudamos de Él, no hay posibilidad de que el Dios que nos salva por completo sea glorificado. Pero Dios es exaltado y glorificado. El honor y la gloria es para Él. ¿Por qué? Porque lo que Él hace es para siempre. Lo que Él hace es por la eternidad. La fe que se revela en el amor, hermanos, es huella, es señal de que su promesa es verdad. De que ahora podemos buscar, venir delante de Él, confesar nuestros pecados, sentir arrepentimiento. El incrédulo no puede sentir eso. ¿Cuántas veces el incrédulo puede hacer eso? ¿O hemos visto eso? El creyente es el que tiene el poder del Espíritu para sentir arrepentimiento, para poder confesar sus pecados, para orar y pedirle al Señor con toda sinceridad que Él sea exaltado en nuestras vidas, que Él sea el que renueve nuestras mentes diariamente. Tan grande énfasis pone Pablo aquí, que los que creen en Cristo Jesús plenamente tenemos una esperanza de que la circuncisión ni la incircuncisión sirve para nada, sino por fe que obra, o la fe que se demuestra por el amor. Y es el versículo 6 que no vamos a llegar ahí, pero eso es lo que nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y aquí está lo importante, sino que la fe que obra por el amor. Y ese amor, hermanos, es nuestra guía. Porque el que conoce el amor no tiene temor, dice 1 de Juan 3. Dice, el que es hijo de Dios, pero tiene temor de juicio, dice, no ha sido perfeccionado completamente, porque por el amor. ¿Y cuál es el amor? El amor no es que cuando escuchamos en la iglesia ya se ha contaminado desafortunadamente esto. El amor no es que pues los amamos aún pecadores, pues si somos pecadores pues no tenemos que arrepentirnos. Nomás amor es amor. Ese es el amor del mundo, hermanos. El amor de Cristo es el que limpia el pecador y lo transforma y lo regenera para ser hijo de ira a hijo de paz y gozo y gloria. Entonces dice, como recordatorio, 1 de Juan 3, dice que el que tiene y reconoce el amor. ¿Y cuál es el amor? Que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. Si nosotros tenemos el amor, ese amor, contemplamos y comprendemos que Cristo murió por mí, que Cristo murió por ti, podemos entender ese gran amor, que no fuimos llamados por ira, pero que si creemos en Cristo, la promesa es que Dios nos está cuidando, guardando. Él es nuestro socorro eterno y nosotros confiamos en eso. Pero dice, el que teme el juicio, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor tiene que ver con ¿qué? Con condenación, con juicio. Y si nosotros creemos en Cristo, ¿dónde hay condenación? Pero si nosotros batallamos en aceptar que Cristo y solo Cristo es nuestra justicia, es nuestra entrada al cielo, va a haber temor. Si confiamos en nosotros mismos, va a haber temor. Y eso demuestra que no hemos sido perfeccionados en el entendimiento de la obra de la gracia mediante
Cristo Jesús. Sí, hermanos, pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has preparado, Señor, que pudimos indagar, Señor, tu palabra para contemplar la hermosura, Señor, de tus palabras eternas, Señor, que tú nunca cambias, que no contradices, Señor, tu propia palabra, pero tú eres el Dios eterno que no cambia, que no se cambia como la sombra, Señor, dice tu palabra en Santiago.